Buenas noches, queridos hermanos, queridos amigos que también se unen a esta transmisión en directo. Que el Señor les bendiga y en esta noche quiero compartir con ustedes un tiempo de aprendizaje, porque a la vez que estoy dando una palabra de enseñanza, también yo aprendo y me edifico en el Señor. Que el Señor les bendiga ricamente y quiero decirles que estamos bien con mi esposo. El domingo mi esposo ha cumplido 77 años y está bien, cuidado por el Señor, y estamos bien haciendo la tarea que el Señor nos ha encomendado. Estamos felices porque a pesar de nuestros años y a pesar de todo lo que sucede mundialmente, el Señor nos guarda y su promesa se cumple en nosotros. Él tiene misericordia de nosotros. Así que en este día, dando continuidad a nuestras clases de misiones, quiero decirles que el Señor es bueno y he recibido muchos mensajes de jóvenes en especial manera interesados en el tema, jóvenes que serán los que continuarán la labor misionera hasta que el Señor venga. No sabemos cuánto tiempo tenemos para cumplir con esta misión, no sabemos, pero una cosa tenemos cierta, que si sembramos la palabra, alguno va a oír, alguno va a obedecer y alguno irá a anunciar estas buenas nuevas de salvación. Que el Señor nos bendiga en esta noche y con la ayuda y la gracia del Espíritu Santo quiero darles un mensaje al corazón tocante a las misiones. Hoy nos toca un tema que podemos hacerlo muy reducido porque es un tema muy amplio y el tiempo no nos permite hacerlo, pero es en la forma que Dios llama a un joven, a una persona adulta, aún a una persona mayor, cómo el Señor puede revelarse, cómo el Señor puede manifestarse a alguien y darle un llamado para un trabajo especial, y en especial manera para llevar y sembrar la semilla del Evangelio. Y un poquito de la preparación que un obrero, que un siervo del Señor, que un joven, una joven, un matrimonio joven, debe tener como imprescindible para hacer la obra misionera, tanto a nivel local, nacional y transcultural. Porque como les he estado mencionando, un misionero nacional que está cerca de sus pastores, que está siendo cuidado, viendo sus movimientos, está siempre resguardado por su familia, tal vez otros pastores. Es una gran bendición, pero cuando un obrero es llamado para afuera de sus fronteras, afuera de nuestro país, afuera de nuestro contexto cultural, lejos donde el vocabulario y nuestro idioma no es el mismo, entonces esto realmente es difícil y tiene que haber una preparación muy especial. Antes de continuar nuestro tema o tomarlo, en realidad vamos a recordar. En el primer capítulo hablamos sobre el fundamento de las misiones, el fundamento de por qué predicamos el Evangelio, y se reduce al gran amor de Dios hacia mí, hacia ti, hacia la humanidad perdida. El segundo tema que tocamos fue el gran desafío que nos toca. Imagínense que somos más o menos 8.000 millones de habitantes, más o menos, en el mundo, y hay que llegar a cada uno de ellos con el mensaje del Evangelio, porque la palabra dice que será predicado este Evangelio del reino y después vendrá el fin. Es un gran desafío. Y hoy, como dije, vamos a ver cómo Dios llama, cómo Dios se puede manifestar, cómo Dios lo hizo antiguamente. El Señor vino a un hombre llamado Gedeón, que todos conocemos, el hombre del vellón, que puso como señal, y Dios respondió a través de este deseo de este siervo. ¿Quién era Gedeón? Gedeón era un joven
una persona que estaba sufriendo bajo la desobediencia de todo el pueblo de Israel. Y de repente en Jueces 6, 1 a 14 dice así la palabra del Señor. De repente él tiene un encuentro personal con el Señor. Él dice, los hijos de Israel, Jueces 6, 1 al 14. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en las manos de Madián por 7 años. El pueblo de Israel, por su pecado y rebeldía, cayó en manos de un enemigo. El Señor lo permitió. El versículo 2 dice, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, subían y los atacaban, y acampando alrededor de ellos, los destruían, los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, y no dejaban ni siquiera para comer a Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. El pueblo de Israel estaba sufriendo a causa de su rebeldía, a causa de su pecado. Estaban en graves aprietos el pueblo de Israel. Y su desobediencia y pecado permitió que Dios hiciera que los enemigos los atacaran y dominaran, y no tenían para comer. Así que Gedeón, que era un muchacho, me imagino, ahí entre la gente, estaba sacudiendo el trigo, limpiándolo para esconderlo, para tener después una comida con su familia. Pero en ese esconder, en esa reacción que Gedeón tenía, dice que de repente en el versículo 11, un ángel de Jehová se sentó cerca de él, que en una encina, en un árbol que está en Ofra, el cual era de una persona que se llamaba Joás Abieserita. Y su hijo, Gedeón, sacudía el trigo para esconderlo. El ángel se le acerca y le dice, varón esforzado y valiente, Dios está contigo. Con lo que tienes en tu mano salvarás al pueblo. Mire qué comisión recibe Gedeón, ¿eh? Y a lo último Dios le dice, yo te envío o no te envío yo. Con lo que él tenía en sus manos, que era nada, estaba sacudiendo el trigo, él iba a ayudar a liberar a su pueblo de esta opresión que estaban sufriendo por medio de los madianitas. Este hombre Gedeón tuvo un encuentro con Dios y un llamamiento especial a través de un ángel. A través de un ángel del Señor que se le apareció. Qué interesante. Samuel también, él estaba durmiendo, ustedes saben, en la casa de Dios, sirviendo al sacerdote Elí. El sacerdote Elí con su familia, las cosas estaban mal, Israel seguía pecando, seguía siendo rebelde a los proyectos de Dios. Entonces Dios desechó a la tribu, a Elí con sus hijos, aunque estaban en el sacerdocio, y Dios se preparó algo, un niño. Ana, la mamá de Samuel, no podía tener hijos, pero pidió a Dios un hijo que ella lo iba a consagrar a él. En 1 Samuel 3 podemos leer estos versículos tan interesantes. Cuando nació Samuel, su madre lo llevó al templo, lo dejó ahí y él servía a Elí, dormía en el templo. Y de repente una noche, conocemos esta historia, Dios llamó a Samuel, 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 y él dice, heme aquí, Señor, pero pensando que era Elí que lo llamaba. Después de la tercera vez, Elí comprendió que Dios estaba llamando a este muchachito, y entonces lo instruyó. Cuando tú escuches la voz, dígale, Señor, ¿qué quieres? Heme aquí, Señor. Entonces cuando escuchó la tercera vez, Samuel respondió, ¿Qué necesitas? Aquí estoy, Señor. ¿Qué quieres? ¿Cómo dice? Y cuando el versículo 10 de 1 Samuel 3 dice, y cuando Dios llamó por tercera vez a este niño en una gran misión, dijo, Samuel, habla, porque tu siervo oye. Ese llamado fue con una voz audible, o sea que Dios también puede llamar hoy con voz audible.
que por supuesto va a asustarnos en primer momento, pero Dios puede llamar por una voz audible. Dios puede hablarte a tu corazón y a tus oídos para entender que Dios tiene un plan para misionar para ti también. Esta Esther, una mujer, una joven que fue llevada al harén del rey para ser esposa posiblemente, ella fue escogida, era una hermosa joven doncella, dice la Biblia, pero ella cuando está en el harén, sabe que un edicto que fue firmado con el anillo del rey hace que todo su pueblo sea exterminado. O sea que hay un día que su pueblo iba a ser exterminado por enemigos porque este edicto fue dado por un hombre incrédulo, cruel, un enemigo del pueblo de Israel. Esta mujer, que era una doncella, dijo: reúnan a todos porque yo voy a hacer algo, ¿no? Esther se reunió con sus doncellas en el capítulo 4, versículo 16. Ella dijo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también, con mis doncellas, ayunaré igualmente y entraré a ver al rey. Y aunque no sea conforme a la costumbre, ella arriesgó su vida, ¿no? Yo voy a entrar, y si perezco, que perezca. Esta joven tuvo un desafío y una decisión que tomar para poder salvar a su pueblo. ¿Y sabe qué sucedió? Ella logró que ese edicto fuera revocado y su pueblo podía defenderse de los enemigos. Y hubo un gran júbilo y Dios liberó por el obrar de esta joven a su pueblo de la muerte, del exterminio total. Esta joven tuvo un llamado y pudo hacer algo por Dios a través de un contacto con la necesidad. Ella se encontró en el palacio con este edicto y pudo actuar. También Dios puede llamar de esta manera, cuando tenemos contacto con la gran necesidad que tiene nuestro mundo. Y por último, el gran apóstol Pablo, ¿Cómo Dios llamó al apóstol Pablo a Macedonia? Él ve un varón que se para de noche ante él y le dice: pasa y ayúdanos. Pablo pensaba ir a Troas, pensaba ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no le permitió, hasta que cuando va a dormir ahí en Troas, ve a un varón macedonio y le pide que pase y les ayude. Enseguida dice que el apóstol Pablo con Timoteo se preparan para ir, porque se daba por cierto, dice en Hechos 16, que el Señor lo llamaba para que predicase el Evangelio. Dice el verso 10 del capítulo 16, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el Evangelio. No era ir a poner un negocio, no era ir a llevar una propaganda, no era presentarse como apóstol, simplemente él sabía que su misión era llevarles el Evangelio. Qué interesante, aquí Pablo tuvo una visión, o sea que es otra de las formas en que Dios se digna venir a un joven, a una joven, como dije, a un matrimonio, a una pareja, es por medio de una visión. Qué interesante, queridos, que Dios no hace las cosas en serie. Él es individual para cada uno de nosotros. Dios puede usar muchas maneras para hacernos entender y comprender y ponernos en contacto con las necesidades del pueblo y a la vez de la obra misionera, de la obra que el Señor quiere que yo haga, que yo me involucre. Así que, como dijimos, la palabra misma de Dios nos envía. Él nos dijo en San Marcos: vayan y prediquen el Evangelio, o sea que la palabra nos envía. Después, como Gedeón, un ángel, como Samuel, una voz audible, el Señor lo llamó. Esther tuvo contacto con la necesidad de su pueblo.
Pablo tuvo una y varias visiones, pero siempre obedecía. También el tener contacto con personas que están en la obra misionera. Cuando usted de repente puede ver una película, o puede leer un libro, o puede ver un mapa, ver algo que lo acerque a la necesidad de los pueblos, entonces Dios puede poner en su corazón un poquito de coraje y un deseo que va a ir creciendo por la obra misionera. Como dijo una revista, una información misionera, Dios puede llamar a servirle a través de esto. A veces un fuerte deseo en el corazón. Qué lindo sería, después que leí un libro y oí, poder yo ser un misionero, como me pasaba a mí cuando tenía 12 años. Yo quiero ser misionera y pude hacer algo por la gracia del Señor. Y también una combinación de varias cosas que suceden en nuestra vida. Dios nos llama para servirle. Y a veces, queridos, no encontramos, como dije semana pasada, lugar que estamos cómodos, no encontramos nuestro lugar en la obra del Señor. Y es tal vez porque hay una voz, una visión, un pensamiento, un deseo ardiente de hacer algo para misionar en mi país y fuera de mi país. Y lo último que quiero mencionarles y contarles también es un mapa. Saben que yo tuve esta experiencia. Yo recibí noticias de tribus de los Hutus y los Tutsis que vivían en el África, la selva, y unos hermanos habían con avioneta visto estos pequeños grupos y los identificaron como Hutus y Tutsis. Pasaron los años y estos grupos no se supo nada que fueran evangelizados, sabían que eran grupos que no fueron alcanzados con el Evangelio. Este pastor que tenía este informe me mandó un mapita y me mandó orar por ello. Yo tenía contacto con él. Este pastor era un hermano, en especial manera trabajaba con pueblos musulmanes, así que él me mandó. Y yo busqué un mapa bastante grande y marqué con círculos donde había Hutus, donde había Hutus, donde había estos lugares, y cada mañana yo me levantaba y como lo tenía en mi mesa de luz, veía este mapa. Y tenía una oración en mi corazón. Señor, envía a mi esposo a ese lugar. Envía a mi esposo que les hable de tu amor, de tu misericordia. 2 años lo hice. 2 años bajaba mis pies de la cama y yo veía mi mapa de los Hutus y los Tutsi. Hasta que un día el Señor me dio un susto muy grande, como le pasó a Gedeón o a Samuel más vale. El Espíritu Santo vino esa mañana a mi corazón y me dijo, yo te necesito a ti ahí. Yo oraba por mi esposo, yo digo, mi esposo tiene capacidad en la palabra, es un siervo, Señor, envíalo. Y el Señor me dijo, yo te necesito a ti. Bueno, se conmovió mi corazón, no podía pensar, y comenzó una persecución en mi espíritu, una persecución del espíritu. Yo te necesito ahí, te necesito ahí, te necesito ahí. Después de 2 años de orar por esos mapas, milagrosamente, en 10 días, mi esposo me dio dinero y me dijo, vete a cocinar arroz y ayudar a esa gente. La cuestión que yo en 20 días, unos 10 días más de preparación, me encontré los Hutus y los Tutsi y encontré que los amaba profundamente y pude ayudarles en sus miserias, en sus dolores, en sus enfermedades. Yo fui revolucionada en mi espíritu a través de esos círculos que hice en el mapa. Le di material al Espíritu Santo para que pudiera hablarme y enviarme. Y Él hizo todo lo demás. Es una historia bastante larga que no sé si tendré oportunidad de compartirla, pero Dios también puede usar esas pequeñas cosas para llamarte a tu corazón. Querido hermano, querida hermana que me oyes, no tomes como menos un deseo y una voz profunda en tu corazón, si Dios te está llamando,
para ir a un barrio para empezar, para ir desde tu Jerusalén para afuera, desde tu hogar para afuera, ayudar. Muchos jóvenes, muchos matrimonios jóvenes empiezan llevando un plato de comida a un barrio y aprovechan y les dan la palabra. En nuestra congregación hay muchos hermanos que lo hacen. Bueno, sigue haciéndolo y sigue pidiendo al Señor, Señor, ¿tienes otro campo para mí? ¿Tienes otro lugar que yo pueda servirte? ¿Dónde está la necesidad que tú quieres que yo esté presente? Y ¿sabe qué, amado? Usted va a comenzar así, una pequeña luz, pero de repente esa visión comenzará a ampliarse y de repente Dios te abrirá puertas gloriosas que no tienes ni idea dónde Dios te puede enviar. En realidad, el llamado misionero es algo que viene a nuestro corazón y no lo podemos dar muchas explicaciones. No sabemos Dios que lo hace, pero es una persecución en el espíritu, yo le llamo, porque tú duermes, tú haces tus cosas, vas a la escuela, vas al trabajo y eso está continuamente, esa voz ahí, muy profunda en tu corazón, que tú sabes que es el Espíritu Santo llamándote para un trabajo especial. Es interesante, muchas veces yo he oído a jóvenes en la iglesia, matrimonios jóvenes, han venido y me han dicho, hermana Clara, yo quiero hacer tal cosa, ¿sabe qué alegría que llevamos la palabra y llevamos una taza de leche? Es importantísimo eso, querido, porque eso abrirá tu deseo profundo y va a dar al Espíritu Santo material para poder llamarte, para poder usarte donde más esté la necesidad. No desprecies esa pequeña voz en tu corazón. Estés dispuesto a obedecerla, porque eso abrirá un panorama nuevo para tu vida. La iglesia de por sí es rutinaria, es cansadora a veces, pero la obra misionera te va a dar oxígeno a tu vida, a tu familia, y verás cómo las puertas se abren, el dinero vendrá, tu salud vendrá, porque es Dios el que llama, como le dijo a Gedeón, ¿no te envío yo? Era suficiente. Entonces yo quiero decir una palabra a los padres también. Querido papá, querida mamá, tal vez tú ya tienes la familia, ya te has formalizado tu hogar. Piensa en tus hijos. Antes que el enemigo venga, los atrape con la droga, con la enfermedad, con las cosas de este mundo, con el materialismo, con lo que a veces el mundo ofrece. Antes que ellos despierten a esos, háblales de la obra misionera, inspírales para servir al Señor. No te arrepentirás, papá ni mamá. A veces pensamos, no, yo quiero que sea un profesional, que tenga dinero. Dios te dará todo lo que Él necesita. Dios cumplirá los planes de tu hijo de igual manera sirviendo al Señor. Sabe, nosotros nos casamos con pocos recursos, pero Dios ha provisto para edificar templo, para predicar, para viajar, para ir al extranjero. Dios que llama, provee. Entonces, papá y mamá, tal vez tú no puedas hacerlo, tal vez no puede ir fuera del país, pero tu hijo puede ser un misionero, tu hija puede ser una misionera y puede darte esa honra que los hijos en el Señor suelen dar. Sabe que te ahorrarías muchas lágrimas, mucho dolor, mucho desencanto, porque el mundo no tiene nada para ofrecer a nuestros hijos, y más aquellos que han corrido los templos, que han crecido en la iglesia. Hoy tenemos una jovencita que cumple sus 15 años y ha estado siempre en la iglesia. Milagros Nogueira, la hija del pastor Horacio y Karina, hoy cumple sus 15 años. Vimos esta niña desde el vientre y ella ahora ya tiene una responsabilidad en la iglesia, está trabajando con niños. Qué hermoso, no llorarán por cosas tristes, sino que serán bendecidos sus padres y ella tendrá una vida muy feliz. Aprovecho a mandar un fuerte abrazo para Milagros. Entonces, papá y mamá, no solo piensen en sus hijos como en lo económico, sino déselos al Señor. Ana dijo, si tú me das un hijo, yo lo voy a consagrar a ti. Y cuando nació y lo vio tan hermoso, no se lo guardó para ella. Lo dijo, Señor, es tuyo. Lo llevó y lo dejó en el templo para que sirviera, para que colaborara, hasta que oyó la voz de Dios. Y sabe que Samuel, dice la palabra, que ninguna de sus palabras cayeron
pusieron por tierra. Fue un gran profeta de Dios en la antigüedad. Qué hermoso que tu hijo, que tu hija pueda ser una profeta de Dios para las naciones. Pero hay que comenzar desde la cuna, mamá. Hay que comenzar desde la cuna, papá. Enseñarles la obra misionera, hacer el trabajo misionero. Qué maravilloso. Empezando siempre, como dije, desde nuestra Jerusalén, realizamos nuestra tarea, nuestro trabajo. Y quiero dejar claro también, no quiero entusiasmar simplemente, cuando Dios llama para la obra misionera transcultural, entonces un joven, una joven debe estar dispuesta y dispuesto a prepararse, a estudiar idiomas, estudiar enfermería, estudiar cómo ayudar en los alimentos propios del país, una buena nutrición para niños. En su mayoría los pueblos paganos tienen hambre, los niños están desnutridos. Qué interesante que un joven puede decir: yo voy a dar mi vida, voy a ser una profesional en la nutrición y voy a llevar alimento bueno para aquellos chicos. Dios proveerá todas las cosas. Una persona, un joven llamado, tiene que estar dispuesto a dejar su parentela, a dejar su ambiente de comodidad. Qué gran obra Dios nos pone por delante para hacer. Entonces, queridos, se debe estar preparado para poder hacer la obra del Señor. Cuando a veces un joven, un matrimonio va a ayudar a otro misionero, bueno, estamos cubiertos, estamos cerca de nuestra familia, nuestro país, con nuestro idioma, no necesita a lo mejor tanta preparación, pero cuando se desea ir a otros países, a otra cultura, tiene que haber una preparación en serio y saber que no es solamente un entusiasmo, es un llamado de Dios profundo en el corazón de un hombre, de una mujer, y eso merece ser atendido en especial manera. Un misionero local, como dije, puede ir y tener una experiencia y volver, pero a veces un misionero que va transculturalmente tiene que quedarse muchos años lejos de su familia. En este aspecto de la obra misionera hay 4 elementos muy importantes, que una es la persona, el misionero que está dispuesto para ir, aquel que va, es una. El Espíritu Santo es alguien indispensable, porque el Espíritu Santo es el que llama, el Espíritu Santo es el que prepara, el Espíritu Santo es el que abre las puertas, ¿no? Cuando en los Hechos de los Apóstoles el Espíritu Santo dijo: apartadme a Saulo, Pablo y Bernabé para la obra que los he llamado, los llamó desde la iglesia. Allí la iglesia en Antioquía era una de las iglesias primeras que los misioneros salieron. Esa iglesia ayunó y oró y puso sus manos sobre los apóstoles y fueron enviados. O sea, querido, que eso es algo importante. Un misionero local, nacional, transcultural, debe ser enviado por una iglesia. No puede ser una persona solitaria, ni que diga: yo me llamó el Señor y me voy. No, querido, vas a fracasar. Tienes que salir con la bendición de los apóstoles, con la bendición del Señor desde tu iglesia donde creciste hacia afuera. Nunca un misionero puede progresar. ¿Por qué? Porque te enfrentas al campo del enemigo solo y directamente. Necesitas la bendición de Dios. Necesitas que la iglesia ponga sus manos y el Espíritu Santo dé su sanción para ir. Y el 4.º elemento que se necesita es la iglesia que te envía. Si un joven no ha servido en la iglesia local, si un joven tiene tiempos de no ir, tiempos de dejar su trabajo, entonces la iglesia no lo cree responsable, no puede creerle que tenga un llamado. Pero si es un joven fiel, un matrimonio fiel, una pareja que está creciendo en la iglesia, entonces la iglesia dice: sí, vamos a enviar, ayudar con dinero, con oraciones, rogando por ellos cada día. Entonces es indispensable estos 4 elementos: el Espíritu Santo que envía, el misionero que va a ir, el lugar a donde Dios te envía tiene que ser específico, tiene que ser conocido. Un joven al principio puede experimentar en varios lugares, pero en realidad
llega un momento que Dios te dice, aquí es el lugar que yo te he puesto. Hoy tuvimos un joven en casa de visita, Ezequiel Saucedo, que está teniendo un año de experiencia misionera en el multicentro. Pronto irá a otro campo porque tiene que ver dónde Dios lo va a enviar. Entonces, este joven ha dejado su familia, ha venido desde la provincia para estar con nosotros y aprender un poco el trabajo misionero aquí y está dispuesto para hacer su mochila y seguir teniendo otra experiencia misionera en otro lugar, ya un poquito más lejos que aquí donde estamos. Así que no lo olvide, querido. El misionero, el Espíritu Santo, la iglesia que te envía y el lugar donde vamos a ir. Son los 4 elementos que la iglesia debe ser consciente y tú debes ser consciente porque la iglesia va a poner sus manos y te va a enviar. Es interesantísimo que Dios se encarga de todo, pero necesita nuestra disponibilidad. A veces decimos, bueno, hoy no voy a la iglesia porque tengo esto, pero el que es llamado por Dios está siempre disponible, está siempre dispuesto a aprender, está siempre dispuesto a decir, sí, pastor, donde usted me ponga, porque no vemos a Dios, pero tenemos un pastor, tenemos un anciano, tenemos un dirigente de culto que debemos a él obedecer y estar sujetos hasta que llegue el momento que Dios actúa y él te promociona. Qué interesante, querido. En la próxima lección veremos unas características de los llamados a la obra del Señor. Y quiera el Señor que estas palabras te sean de ayuda, te sean de ánimo y no, vuelvo a repetir, no dejes de lado ni procures ignorar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios en tu vida. Joven, tú que terminaste tu secundario, no sabes qué vas a seguir en tu vida, ¿por qué no pruebas con el Señor? ¿Por qué no le rindes tu vida, tus años jóvenes para servirle? ¿Sabes qué interesante? ¿Sabes qué aventura maravillosa es tener a Jesús en nuestra vida siempre y estar a su disposición? Que Dios te bendiga en esta noche, que Dios te ayude. Escríbeme si te interesa, escríbeme algún mensajito y de alguna manera vamos a tener contacto. Este es mi WhatsApp, escríbeme con confianza, aunque te parezca tonto, pero hazlo para que podamos comunicarnos y de alguna manera saber si realmente te interesa estas charlas, que no son profesionales. Yo no tengo profesionalismo, sí la vocación de haber servido al Señor en las misiones y quiero darte lo que Dios me ha dado. Que Dios te bendiga. Padre Celestial, bendigo a mis hermanos en esta noche que han oído tu palabra. Señor, envíales a predicar. No hay tarea más hermosa que ser un siervo tuyo, una sierva tuya. Gracias porque aún sigues llamándonos en el sueño, en una visión, en un contacto con la necesidad, en el ver la necesidad de mis hermanos. Padre, envíanos. Tu palabra dice, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tú envías. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a mis hermanos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga ricamente. Amén.